Estás escuchando Falta en Vivo, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Estamos arrancando la segunda media hora en esta mañana de domingo aquí por Radio M para todo el centro norte provincial, para 12 emisoras a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Santa Fe. Y lo decíamos en el prólogo junto con Luis Moro, la presencia hoy de destacadas entrevistas y de un escritor destacado y que algo adelantó Luis, de hecho lo mencionó en el comienzo. Estamos hablando de Andrés Weiner, quien está en línea, que está en comunicación y que va a hablar con nosotros ahora. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Andrés, la idea era convocarte para explicar un poco cómo impacta este fenómeno de la concentración, de la extranjerización de la economía en el país. Vamos a contarle un poco a la audiencia quién es Andrés Weiner. Es investigador del área de Economía y Tecnología de la Flaxo y del CONICET, coautor de Restricción Eterna, el poder económico durante el kirchnerismo, junto a Martín Shor, quien habitualmente... Que ya lo hemos tenido aquí el año pasado, sí señor. Está con nosotros aquí en Falta en Vivo, y Alejandro Gallero. Alejandro Gallero, Andrés, te pregunto, ¿es el especialista en Derecho Tributario, puede ser? Es el hijo de... El hijo. Sí, el hijo de Jorge Gallero. El hijo, perdón. También se ha especializado un poco en el tema de fuga de capitales, pero sí, es el hijo de... Bueno, decíamos, ¿qué nos podés decir de este fenómeno de la concentración de la economía y la extranjerización? ¿Cómo impacta esto en la falta de dólares, ¿no? Este fenómeno de la remisión de utilidades, que es el envío por parte de las empresas multinacionales extranjeras que están radicadas en Argentina a sus casas matrices, de las ganancias, por así decirlo, para que la gente lo entienda. ¿Cómo afecta este fenómeno en la economía, Andrés? Bien, bueno, como bien decías vos, hay dos procesos, digamos, distintos que ha venido sufriendo la economía argentina desde antes, pero digamos que se han acelerado en la década de los 90 hasta la actualidad, que tienen que ver con la concentración, es decir, con empresas cada vez más grandes, que digamos que representan una proporción más grande de la economía, y la extranjerización, que no son dos fenómenos que fueron separados, sino juntos, digamos, de alguna manera la extranjerización, que se vio sobre todo muy acelerada en la década de los 90, esto es la venta de empresas argentinas a capitales extranjeros, fortaleció esta concentración del capital. Primero, fundamentalmente, a través de las privatizaciones, y luego ya se vendieron todo tipo de empresas, ¿no? Digamos, no solo estatales, sino, digamos, inclusive las más tradicionales de la economía argentina, digo, empresas agroalimentarias, de todos los sectores, ¿no? De la siderurgia, etcétera. Esto lo que ha llevado es a un aumento no solo en la concentración económica, sino también en el nivel de extranjerización, y por ende han empezado a pesar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la operatoria de las empresas extranjeras en la economía argentina. Una de ellas es justamente la remisión de utilidades, que es justamente la parte de las ganancias que obtienen las empresas extranjeras en la economía argentina y que envían a sus casas matrices o a otras filiales. Esto ha crecido mucho, digamos, ha venido creciendo durante la década de los 90, pero ha crecido inclusive más en lo que llamamos la postconvertibilidad, y esto tiene que ver con dos fenómenos, o por lo menos nosotros notamos con dos fenómenos. Por un lado, tiene que ver con esta mayor extranjerización, es decir, cada vez más empresas son extranjeras y por lo tanto, empresas que antes, digamos, no necesitaban remitir utilidades, ahora remiten. Y por otro lado, tiene que ver con también las ganancias que han obtenido en estos años, que han sido muy importantes, y a mayor ganancia, mayor rendición de utilidades. Esto es una de las formas que afecta, digamos, la demanda o la oferta de dólares, de divisas en la economía argentina. ¿Por qué? Porque son dólares que salen de la economía argentina, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, quedan, de alguna manera afectan las reservas. Disculpa que te interrumpa, sí. Andrés. Para la persona que no tiene, digamos, un grado de formación académica, que quizás palabras como restricción externa o extranjerización, concentración no son familiares, Sí. ¿Cómo podemos explicarle, en todo caso, que cuando está comprando, por ejemplo, una lata de Coca-Cola,
o una hamburguesa McDonald's, por citar dos ejemplos paradigmáticos de empresas de otros países que están radicadas aquí en Argentina, que cada vez que compra estos bienes está de alguna manera perjudicando a la economía nacional, porque de otro modo, si una persona, si un ciudadano común no entiende esta relación, va a decir, bueno, pero es una cuestión de ganancias de ellos únicamente, cada uno invierte y lo hace para ganar dinero, y bueno, el que tiene dinero y puede invertir en buena hora, y bueno, el que no tiene tendrá que buscarlo. ¿Me entendés lo que digo? Sí. ¿Cómo hace una Sí, persona común para tratar de interpretar este fenómeno? Bueno, en principio diría, no es culpa del ciudadano, pobre ciudadano que va a comprar, digamos, o va a comer. En ese sentido, digamos, es un proceso que abarca, digamos, de hecho, hoy sería muy difícil para nosotros, digamos, consumir cosas que no sean producidas o importadas por empresas extranjeras, digamos, Claro. porque hay un predominio muy importante. En ese sentido, digamos, pero, digamos, el efecto que tiene es que esa empresa, digamos, la empresa extranjera, cuando tiene una ganancia por el producto que vende, que comercializa, que fabrica, etcétera, en lugar de esas ganancias, digamos, gastarlas en el país, digamos, tiene pesos en ese sentido, y esos pesos, o reinvertirlos, una parte puede ser que la reinvierta, pero esa en su totalidad, esas ganancias, en lugar de reinvertirlas en el país, o pagarle a trabajadores argentinos, o no sé, que sean dueños argentinos que consumen en el país, lo que hace es esa porción, o una porción de esas ganancias, como es una empresa que depende de una casa matriz que está en otro país, digamos, lo que hace es, tiene que reenviarle utilidades a esa casa matriz, digamos, porque justamente esa empresa vino a la Argentina para obtener ganancias, para poder aumentar sus ganancias a nivel mundial. Entonces, lo que hacen es una parte de esas ganancias, digamos, compran dólares, para decirlo lisa y llanamente, con una parte de esas ganancias, y las remiten a su casa matriz que está fuera del país. De esta manera, digamos, lo que hacen es sacar dólares de la economía argentina. Ahora, acá me gustaría aclarar una cuestión. No quiere decir que si la empresa fuera argentina, 100%, esto no estaría, digamos, digamos, sería imposible. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que ha tenido la economía argentina en los últimos, digamos, 40 años, fundamentalmente de la dictadura militar para acá, que tiene que ver con la fuga de capitales. Y esto, digamos, no es patrimonio exclusivo, ni mucho menos de las empresas extranjeras, sino sobre todo de los grandes empresarios argentinos, que la fuga de capitales, ¿qué es? Es, sobre todo, digo, puede ser una persona común, pero digo, en general los grandes montos los manejan las grandes empresas. Parte de las ganancias que obtienen las destinan a comprar dólares, y esos dólares, digamos, no son reinvertidos en el país, sino que salen del circuito financiero. Puede ser que, no se compren una propiedad en el exterior, como puede ser que los pongan abajo del colchón, puede ser, digamos... Sí, pueden mandarlo a Uruguay, a Suiza... Sí, a cualquier lado. Pero esa fuga de capitales han participado las grandes empresas también nacionales. En este sentido, digo, tampoco es que, digamos, es un problema solo de las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, por definición, digamos, tienen que remitir utilidades. Ahora, en los últimos años, esta fuga de capitales se ha visto reducida porque no se puede comprar tan fácilmente dólares, digamos, claro, ¿no? A partir de las restricciones. Entonces, ahí ha habido una caída fuerte de la fuga de capitales, porque la fuga de capitales es justamente esa compra de dólares que no tiene un fin determinado. No es una compra que hace una empresa, por ejemplo, para pagar una importación. Digamos, Andrés, que hay distintas causas en la faltante de dólares en un país, ¿no? Una puede ser la remisión de las ganancias de las empresas extranjeras a sus casas matrices, y otra es la que vos estás mencionando, la fuga de capitales. Hay varias, ¿no? Sí, a eso le podríamos agregar, digamos, brevemente, para que la gente tenga una idea, los pagos de intereses en concepto de la deuda externa, que también son dólares que salen del país, ¿sí? Y que esto lo venimos sufriendo también fundamentalmente de hace 40 años para acá. Y después también hay, digamos, otros mecanismos distintos, que es un pago de regalías, etcétera, que utilizan también muchas veces las empresas para fugar o sacar dólares por distintas vías.
Ahora, Andrés, perdón que te interrumpa. No, lo concreto es, y hablando de remisión de ganancias de las empresas multinacionales a sus países, es que este fenómeno viene creciendo. Estamos leyendo aquí, tenemos un estudio tuyo que establece, vos nos podés corregir, que entre 1992 y 2001 las multinacionales radicadas en Argentina giraron a sus países o a sus casas matrices por utilidades y dividendos alrededor de 16.000 millones de dólares. sí. Y entre 2002 y 2012, 54.871 millones. Es decir, que el envío de utilidades de las multinacionales se triplicó entre 2002 y 2012 en relación a 1992-2001. ¿Es así? Sí, eso es así y tiene que ver con dos cuestiones que mencionaba antes. Por un lado, por la mayor extranjerización de la economía, es decir, hay más empresas extranjeras y con esto que obtuvieron mayores ganancias, entonces también pudieron remitir más. Y hay un tercer elemento que es quizá un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo muy simplemente. Muchas veces en los 90 las empresas extranjeras para invertir, sobre todo para comprar, por ejemplo, las empresas públicas, se endeudaban, ¿sí? Tomaban créditos en el exterior. Entonces, otra forma que tenían en realidad de remitir utilidades era pagar los intereses de esos créditos que habían tomado para o comprar las empresas o invertir. Por ejemplo, las prestadoras de servicios públicos, de telefonía o de luz, muchas veces se endeudaban para invertir. Entonces, en lugar de remitir utilidades, lo que hacían era pagar intereses por esa deuda. Era otra vía, digamos, también de sacar dólares. Esta vía ha sido el endeudamiento, digamos, a causa del default, del cese de pagos en 2001-2002, claro, y la renegociación de la deuda, disminuyó mucho el endeudamiento de las empresas privadas, que tuvieron que también renegociar y todo. Entonces, en ese sentido, digamos, había un menor endeudamiento y menor pago de intereses por parte de las empresas privadas. Ahora, por el contrario, como señalas vos, aumentó mucho la remisión de utilidades hasta el año 2011. En 2012 ya vemos que cae, y esto tiene que ver con, por un lado, el llamado cepo cambiario y, por otro lado, ciertas negociaciones o presiones para que posterguen la remisión de utilidades en un contexto que justamente en donde hace eclosión esto que denominamos nosotros que es la restricción externa, que es la falta de divisas, la falta de dólares de la economía argentina. Y en ese sentido, a partir de 2012 ha caído bastante, aunque ya viene aumentando 2013-2014 un poquito. No a los niveles anteriores, pero viene aumentando. Andrés, sabemos sí, que estuviste este último viernes en Rosario, queremos, presentando el libro, queremos agradecerte estar compartiendo esta mañana de domingo con nosotros, sabemos que estás muy atareado, y agradecerte esta comunicación que seguramente la podemos seguir en otro momento. Sí, la vamos a seguir en otro momento porque analizar este fenómeno da para hablar mucho más. Da para hablar muchísimo más, seguramente. Así que muchas gracias, Andrés, por este contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Andrés Weiner hablando de su libro, de su obra, acá en este Falta en Vido. Se viene el tango en instantes, aquí en el Magazine por Radio M.